Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Descabelladas que ustedes están viendo por UChile TV. Así es. UChile TV. UChile TV. Las tres juntas. 1, 2, 3. UChile TV. Que no se te olvide nunca más. Porque además se les ocurre hacer cambios cuando uno se está cambiando de casa. Entonces, todo mal. Pero no. No, aquí imagínate. estamos con mucho entusiasmo y muchas ganas. ¿Cómo están ustedes, chiquillas? Es que yo estaba tiqui, porque estaba anotando, pero ya te lo voy a decir. Ya, todavía no, todavía no. Muy bien. Yo estoy bien, gracias. Saber cómo están bien de salud, de vida, Todo de bien. nietos, nietas y todo lo demás. Todo bien, Ya. todo bom. Les quiero contar que hoy día tenemos muchos temas y muy interesantes, así que vamos a ir directo a la papa. Vamos a hablar de la tragedia de pescadores en el Biobío, la posibilidad de que esto no haya sido un accidente climático, como se dijo inicialmente, sino que haya responsabilidad de una empresa pesquera industrial. Y ligado con eso, lo que está pasando en el Congreso con la ley de fraccionamiento pesquero, que por supuesto incide en la pesca artesanal y en la pesca industrial. Vamos a ver también cómo ha enfrentado Evelyn Matei el llamado ¿cómo le vamos a decir? Osandonazo. Osandonazo, que ustedes habrán seguido la teleserie que significó el nombramiento del nuevo presidente del Senado, que aunque es un hombre de las filas de Chile Vamos, no era el preferido de los partidos tradicionales, ni de la candidata, por mucho que diga que no le da problema el tema, pero están ahí sacándose los ojos. Ya vamos a ver ese detalle. También vamos a ver cómo se está agitando la campaña electoral y el uso de la desinformación, que ya empezó a tener varias manifestaciones. Vamos a comentar ese tema. Y por último, el estreno del Ministerio de Seguridad, nuevo de paquete, también sin luna de miel que se estila en estos casos, porque la campaña electoral parece que así lo exige. ¿Qué más? Tendremos una invitada espectacular. ¿Quién es nuestra invitada, Yasna? Por favor, ayúdame. ¿No te la anotaron? Sí me la anotaron, pero creo que tú te lo puedes... No me la... Lorena Oyarzún, analista internacional, con quien vamos a analizar lo que está pasando, sobre todo con Estados Unidos y su nueva guerra arancelaria contra los sucios 15, según la versión de Trump. ¿Cuáles son los sucios? Los sucios 15 son los que, según Trump, tienen aranceles muy altos a los productos estadounidenses y que él los va a castigar con aranceles aún más altos, porque lo que es importante, cambió el eslogan, ya no es hacer de Estados Unidos una nación grande nuevamente, sino que hacer de Estados Unidos una nación rica nuevamente. Y cara nuevamente. Y rica, cara, y además con un Sálvese presidente que se pretende eternizar. Se los dije, ¿se acuerdan? Pero que les dije vamos yo a aquí, estar con eso. este va a tratar de... Va a tratar. ¿Puedo decir algo Sí. a propósito de Estados Unidos que no Sí. tiene que ver? Pues ya lo vamos a estar conversando con la analista internacional. Es que murió Val Kilmer, que yo encontraba cuando era joven, que era pero ya estupendo. El actor, Top Gun, Batman Forever. ¿Por qué me miras así? The ya? Door. Porque te The salió... Doors. Porque, The Door. Jim dime Morrison. Dime si no le salió ¿Cuico? estupenda. Le salió. Sí, le Sí, salió. no puedo.
No Le lo puedo salió evitar. cuiquísimo, pero bueno, por lo así menos no es dijo una nomás, YouTube. pues, oye, YouTube. No, pero Ya. espérame, pues tiene 65 años. Igual yo encuentro que 65 años joven O sea, todavía. a que esta edad uno encuentra a todo el mundo joven. Pero, No, pero al joven, menos, ya, joven. eso. Oye, y un dato que les quiero pasar, Yana, no me mires así. Esta muerte extraña de Jim Hackman, ¿te acuerdas que muere su esposa, los encuentran a los dos muertos? Nada, leía hoy día que la esposa murió de virus Anta. Sí, sí. Oye, pero ¿Qué? estáis súper ¿Estoy golpeada. atrasada? Lo siento, es que yo estaba con la duda de que Bueno, por qué había muerto la sí, esposa. Sí, lo leí hace como 10 días. Sí, murió de No, anta. ¿en y serio él, que había y él- salido? Bueno, claro, y él con no lo sabía. Alzheimer. Claro. Eso te pasa por Sí. dártelas de farandulera. No, Sí. se nace. No, Se nace. Se nace Eso farandulera. no es. resulta. No, Se pero es que me nace, quedé ¿no? muy impresionada Sí. con eso y con que su fortuna, que eso ya había salido, no se la dejó a sus hijas, se la dejó a ella. Pero como ella murió, ¿saben para quién va a quedar la fortuna? Para el Estado. No, porque iba a quedar para un abogado de él, en caso que la esposa muriera antes que él, pero ese abogado murió y ahora va a quedar para una abogada que trabajaba con el abogado y otra parte se la llevará al Estado. ¿Qué te 80 millones de dólares. Sí, Esas pero, historias bueno, me seducen, fíjate. No, a mí lo que me parece más trágico de todo es que él tenía un Alzheimer tan Sí, severo es que verdad. murió de hambre, murió desnutrido. No, pero ¿cómo si no pasaron porque tantos porque días? Pasaron muchos días. Guau. La mujer murió primero y él murió como 10 días después. Ay, qué terrible. Desnutrido y Qué incapaz de pedir fuerte. ayuda. Pero ahí te das cuenta de la soledad Sí. también, a que nadie los iba a ver, las hijas que no Sí, iban. parece que Fuerte. ellos no querían ver a nadie tampoco. El perrito también murió Sí, encerrado. terrible. ¿Viste? Yo leo más farándula que tú. Ya, me Ya. golpearon. Ya. Bueno, pero lo que también es trágico, pero está tomando cariz de un thriller en el océano, es lo que pasó con el buque pesquero Bruma, cuyos 7 tripulantes siguen desaparecidos Sí. y que aparentemente habrían sido arrollados en el océano por un pesquero industrial de nombre Cobra. Yo creo que ni a un libretista se le podría haber ocurrido Cobra contra la bruma. Pero lo dramático es que, bueno, todavía no hay conclusiones judiciales, pero todo indica que si el buque Cobra arrolló al otro, además no le prestó asistencia a sus tripulantes, que huyó rápidamente de la escena. Y esto nos habla de las vicisitudes que viven los pescadores artesanales o pescadores de menor envergadura, que además están en esta pelea por la ley de fraccionamiento pesquero. Sí, mira, es un elemento trágico en medio de violentas manifestaciones. Ya vamos a estar hablando de por qué los pescadores se manifiestan. Y sacando de lado el tema violento, donde se mezclan elementos ahí, incluso se llegó a encontrar personas que tenían antecedentes policiales o algún tipo de prontuario, y que no perteneciera al mundo de los pescadores artesanales. Entonces hay que ponerle harto ojo a eso. Pero volviendo a la tragedia, esto ocurre la madrugada del domingo, es una lancha llamada Bruma, y como son los pesqueros artesanales, padre, un hijo, todos se conocen, es gente que vive en el rigor del mar, es una vida muy sacrificada, muy dura, y que tiene grandes peligros. Pero lo que aquí pasó está en plena investigación, porque ocurre en medio de una tormenta. Esto es en el noroeste de la isla Santa María, esto en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Había una tormenta, aparentemente, todo esto se está investigando, a esta lancha se le habían apagado las luces, pero el asunto es que, dadas las características de cómo es encontrada la mitad de la lancha partida, se presume inmediatamente que tiene que haber sido impactada por una embarcación mayor. Y hoy día la investigación de la Fiscalía está puesta en el pesquero de alta mar de la Cobra, llamado Cobra, de la empresa Blumar, si no me equivoco. Blumar. ¿Y por qué? Porque se han encontrado rasgos que podrían, de rayones, ¿no es cierto?, de la embarcación, de esta gran embarcación. Y mira, yo no me atrevería a decir que se arrancaron y que viendo la situación dijeron nos hacemos los lesos, porque es parte de la investigación, porque también cabe la posibilidad que no los hayan visto. Pero como sea, esto es una tragedia enorme
que viene no sino a intensificar más este gran conflicto que tienen los pescadores artesanales con los grandes industriales. Bueno, los datos concretos es que el fiscal confirmó que habían trazas de bruma en la quilla de cobra, pero además en la hélice. O sea, según la dirigente de los pescadores, para que hayan restos en la hélice significa que la embarcación mayor pasó por encima de la otra. Y que no puede... Está georreferenciado. Claro, por ahí. y no hay posibilidad de que tú no sientas que pasaste por ahí como atropellar a una persona en la calle. O sea, como... ¿Tú crees que no? Es que no sé. No, eso es lo que dice la dirigente de los pescadores. Perfecto. Yo estoy relatando lo que ella dijo, que es imposible que no se haya notado, O sea, porque dice que cuando pasan incluso por sobre una ballena o pasan por sobre un lobo marino se siente. Terrible, Entonces, peor entonces. Bueno, hay que ver lo que diga la pero justicia. hay que esperar lo que diga la justicia, Claro. pero ojalá que la justicia actúe rápidamente. Había críticas también de los dirigentes por la demora de la Armada, no por la demora, sino que por no entregar todos los recursos que la Armada tiene para la búsqueda de los 7 pescadores que todavía están desaparecidos. Yasna, ¿nos puedes contar? No, es que estaba pensando que esto sí. es como un símbolo del abuso de Goliat contra David, ¿no? Y que es lo que está justamente tratando de legislarse en tanto la ley de pesca como la ley de fraccionamiento. Voy a explicar enseguida cuál es la diferencia, pero entre otras, los trabajadores de la pesca artesanal, son un gremio súper precarizado, no tienen ningún derecho laboral porque son autoempleados. Claro, son ¿no? emprendedores, como es la palabra. Exactamente. Claro. Y digo, la lucha de Goliat contra David porque es justamente lo que pretende no revertir, pero por lo menos equilibrar la ley de fraccionamiento pesquero. Tengo sí que decir ahí que soy la esposa del subsecretario de Pesca y es importante la transparencia cuando uno opina de estas cosas. Dicho eso, esto se da además, esta tragedia, en un clima de conflictividad social bastante crispado. O sea, recordemos las manifestaciones que hubo durante la semana pasada cuando se tramitó y se postergó hasta el hartazgo un proyecto de ley que venía como avión porque es consenso absoluto en el Congreso, ¿no? Entonces se pone el acento en la violencia que se produjo durante las manifestaciones para pedirle a los parlamentarios que por favor tramitaran esa ley de una, porque ya estaba tramitada en la Cámara de Diputados con más de 100 votos a favor, o sea, consenso transversal. En el Senado pasó por la Comisión de Pesca, que es la comisión que tiene que ver... Pertinente. Que tiene que ver especializadamente en los proyectos sectoriales. Y luego llega la Comisión de Hacienda, que normalmente es una comisión que despacha el informe financiero. No le corresponde a Hacienda sacar números respecto al tamaño de los pescados y las medidas de las vedas, no sé. Entonces, es ahí donde se tranca, bajo la presidencia de Felipe Kast. ¿Y por qué se tranca? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque estas preguntas hay que hacerlas. Tal como se trancó en la Cámara de Diputados la ley de pesca. Esta ley de fraccionamiento es una especie de ley corta de la ley de pesca, ¿sí? Para ver directamente aquello más injusto que es esta proporción desequilibrada en favor de la industria pesquera y en contra de los pescadores artesanales. Desproporción que estamos viendo al nivel que en el Norte Grande, 5% de anchoveta y no sé qué otra especie para los pescadores artesanales y 85% o más para los grandes industriales que ni siquiera pescan ese recurso, sino que le entregan el derecho a los pescadores artesanales para que les venda el pescado a precio vil. No, pues a los industriales le entregan Claro, ese para que le derecho. vendan, claro. ¿Qué dijiste a los artesanales? Los Le industriales. entregan el derecho a los artesanales, A los artesanales. sí, para Ya. que pesquen ellos, Ya. porque Pero que se los vendan a precio. son recursos que están a orilla y los Ya, industriales no pueden pescar antes de las 5 millas. Correcto, ya. Y Los le entregan los subcontratan. derechos, claro, para que ellos después les vendan el producto de esa pesca a precio vil. Entonces, Claro. de verdad que el nivel de abuso es bastante indignante y esta tragedia se da en un contexto de mucha indignación y eso es peligroso, lo que no significa no condenar la violencia, pero junto con condenar la violencia también condenemos el lobby que genera este tipo de situaciones. Y condenemos que esta ley tiene un origen espurio, la ley de pesca, y esa es la tragedia de Chile hasta ahora. Digamos. Este esfuerzo es para cambiar esa ley de pesca, pero
sigue vigente. Una ley que sabemos, y están los procesos judiciales ahí, la historia la pueden consultar en cualquier página web. Cohecho, soborno. Cohecho, soborno, las minutas escritas por la industria en la tramitación de esa ley de pesca. Entonces, claro, ahí hay una suspicacia, yo creo que más que fundada, respecto de por qué se está demorando tanto la Comisión de Hacienda en despachar este proyecto, que además el gobierno le ha puesto urgencias y el presidente de la comisión, Felipe Kast, simplemente las ignora. Claro, es que sabes que es interesante lo que tú planteas, ambas, porque muchas personas creen que la gente protesta contra la ley, ¿cierto? Claro, porque uno se queda con la idea de la ley Longueira, ¿no es cierto? Y toda la corrupción que estuvo detrás de la implementación, o sea, de la tramitación de esa ley. No olvidemos que hay un primer parlamentario en la historia de nuestra democracia, hablemoslo así, que es condenado por cohecho en este tema de esta controvertida ley llamada la ley Longueira. Ahora, hay que decir que esta es una ley, la que se está discutiendo, esta de fraccionamiento pesquero, que fue aprobada muy transversalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí ha tenido toda su tramitación. Entonces, por supuesto que hay suspicacia, porque tú tienes un pasado donde la industria pesquera fue muy grosera para intervenir en la tramitación del Parlamento, o sea, de una ley que se estaba discutiendo en el Parlamento. En esos tiempos había menos pudor, recordemos. Menos pudor, y además las leyes de corrupción estaban recién estrenadas. Estábamos recién sabiendo que Chile no era tan impoluto. Claro. Bueno, antiguamente ni siquiera había ley para perseguir estas cosas, Totalmente. pero cuando se estrenan las leyes de anticorrupción, cae sobre la ley de pesca. Totalmente. Déjame darte solamente un dato que refleja muy bien la inequidad absoluta que hay en este mercado llamado el mercado de la pesca en Chile. Fíjense ustedes que en el Norte Grande, el jurel, el 95% de la explotación del jurel está en manos de las grandes industrias o de las grandes pesqueras industriales. Exacto. Y apenas un 5% en los artesanales. Así está la cosa. Entonces, la disparidad, esto va cambiando en región, cambia según la especie, pero esto es lo que esta ley pretende corregir, insisto, con una aprobación en Cámara de Diputadas y Diputados, en sala, muy amplia y muy transversal. Bueno, esperemos que toda la gente esté atenta a cómo se tramita la ley y también estemos atentos a qué sucede con este caso en alta mar y si hay algún tipo de responsabilidad de la empresa o de las personas que estaban en esa embarcación industrial, la justicia tenga la valentía de exigirlas. No es el único escándalo de la semana. Ustedes habrán visto, espero, la contienda que fue bastante sabrosa entre Manuel José Osandón y Felipe Kast por la presidencia del Senado. Sucede que aunque Osandón es de Renovación Nacional, iba por la libre, por decirlo de algún modo, y consiguió los votos del actual oficialismo para conseguir la presidencia de la Cámara, del Senado, y dejó fuera de la fiesta a Felipe Kast, que tenía el apoyo oficial de los partidos de Chile Vamos. Y esta decisión, esta elección del presidente del Senado, generó una serie de recriminaciones entre ambos que no ha amainado. Se han dicho de todo por la prensa, sí, pero sin tapujos, y ha impactado severamente la candidatura de Evelyn Matei. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, unos recuerdan que en las primarias de 2017, fueron en 2017 las primarias donde estuvo Kast compitiendo, bueno, estaba con Piñera y con Osandón. Con Piñera, Osandón, Kast. Ahí es donde Osandón se manda esta frase: no lo tomaron preso por lindo. Sí. Entonces hay una parte, por supuesto, de Chile Vamos que resiente esto de Manuel José Osandón, porque él tiene un lenguaje, él tiene una manera, él tiene una forma. Nos dirán, bueno, si ya lo conocemos como es, pero lo cierto es que efectivamente acá se rompe un acuerdo, pero cuidado con lo que voy a decir.
es cierto, entre pares eso no se hace. Los socios, sobre todo los socios como Evópoli, que además es un partido pequeño pero que ha sido súper leal a Chile Vamos, merecía quedarse con la presidencia. Pero ya la Cámara, el Senado, más bien este lugar como el polo de los hombres y mujeres notables del Parlamento, ya hizo una situación parecida el año pasado, cuando correspondiéndole al PPD la presidencia, la oposición, con los votos, con el gentil auspicio de la senadora Jimena Rincón, y creo que también Matías Walker, si no me equivoco, claro. De hecho, Walker se quedó con la vicepresidencia en este negocio. Entonces, ya digamos que las reglas de la República se quebraron hace mucho rato. Entonces, tampoco nos vamos a ver la suerte entre parlamentarios, ¿no es cierto? Porque ya ni siquiera entre gitanos ni periodistas. Entre parlamentarios no nos vengamos a ver la suerte porque ustedes ya hace rato que dejaron de ser serios en ese sentido. La bonomía. En ese y otros. Claro. ¿Qué opinas, Yasna? Sí, yo creo que explicaste súper bien esta caída de los señores de alta sociedad que suelen creerse los senadores. Solo recordar que el acuerdo del Senado, el que rompieron los demócratas en favor de la derecha, cuando consumaron su quiebre definitivo, partía con un año de presidencia para Álvaro Elizalde porque se estaba desarrollando la Convención Constitucional que justamente estaba debatiendo la posibilidad de eliminar el Senado. Sí. Y eso para los senadores fue una afrenta inaceptable. Correcto. Y pensaron que Álvaro Elizalde era la mejor persona, atendida la representación importante del Partido Socialista en la Convención, para persuadir defender, y disuadir. Digamos, esa era como Claro. la misión Claro. de Entonces, Elizalde. el acuerdo era Elizalde, después la UDI, que resultó eso con Juan Antonio Coloma, después el PPD y finalmente Evópoli. Y se rompe, como relata la Mirna, Por y ahora primera se vez. vuelve a romper sobre la ruptura. Pero aquí lo que hay es la evidencia, en realidad el recordatorio de una historia desde el origen de la derecha tradicional chilena de mucho canibalismo y mucha traición, desde los pelucones en adelante, que se traicionan cruzadamente. Y en el medio de eso está la candidata presidencial Evelyn Matei, que tiene una posibilidad muy relevante de hacerse del gobierno en la elección de fin de año. Y lesiona su liderazgo, en mi opinión, no solo porque aparece una coalición que no sería capaz de gobernar si no es capaz de autogobernarse, sino que además porque ella no es capaz de ejercer el liderazgo. No lo hizo con la reforma previsional, cuando dijo, no, yo lo tengo que estudiar, lo estudié, no lo estudié, y finalmente los senadores emprenden un acuerdo histórico de la envergadura de una reforma previsional sin que ella dijera nada. O ella Entonces, dijo ¿qué demasiado liderazgo? tarde. Exacto. Claro. ¿Qué liderazgo es ese? Y luego, ahora sucede lo mismo. Tanto así que Osandón la entrega en bandeja y dice, no, yo la avisé y ella me dijo, cuidemos el Senado. O sea, me dijo nada. O sea, Y hoy día, lo que dice Osandón y que ella lo recoge también, es decir, bueno, si yo soy de IRN, este otro niño es de Evópoli. Entonces, yo soy de un partido más importante y tradicional de Chile Vamos, y en el fondo le regala, entre comillas, la cuña de Evelyn Matei para que ella diga, bueno, cualquiera de los dos estaba bien porque los dos son los dos de son de los- derecha. sí. Claro, lo que trata de opacar es que Osandón se hizo la presidencia del Senado con 4 votos de derecha y todo el oficialismo. ¿Y por qué? A ver, pregúntate por qué. No, porque el oficialismo necesitaba cobrarse venganza. El mismo Sandón era el candidato a la primera presidencia y a él lo traicionaron poniendo un socialista. Él era el candidato ¿Viste? original. No, pero- ¿Y cuál es la moneda de cambio para el oficialismo? La vicepresidencia de Ricardo Lagos Weber. Pero la candidata presidencial Evelyn Matei salió arrancando para adelante, como se dice, porque dijo, ¿cómo fue? ¿Quién crea que una candidata presidencial tiene que intervenir en el Parlamento? No entiende nada de política. ¿No lo viste? Sí, la escuché hoy día en Radio Agricultura. Lo dijo hoy Y dijo, día. Sí. ¿cómo me voy a meter si el Ejecutivo es independiente Claro. del Legislativo y ellos son personas adultas? Oye, Bueno. la estamos imitando, no. Ella habla como una dama y que así. Sí. La estamos imitando No, para hacer pero más- es que- para hacer el relato más Pero entretenido. mira, yo entrevisté a la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, que votó por Osandón,
muy convencida de esta, y según ella que no había ningún acuerdo con Evópolis. Bueno, vamos a ver. Pero lo que ella decía es por qué una mujer, decía, tiene que estar respondiendo por las peleas que tienen dos hombres. La tesis de la niñera, sí. De la niñera. Bueno, sí. Eso dijo, alguien dijo, no tiene por qué ser la niñera. Evópolis. Claro. Pero el tema es, más allá de cómo queda Belén Matei, es que fuera de pantalla, la guerra es a morir. Es a muerte, se la juraron a Osandón, porque además ha sido muy explícito en todo lo que pasó, y cuando Felipe Cas le dijo, te voy a hacer cagar. ¿Te voy a qué? Pip, pip, te voy a hacer pip. Ya. Cas le había dicho a él antes. Entonces, todo eso todo ha estado en la prensa, yo estaba ahí comiendo cabrita. Pero claro, entonces son cobradas de ida y vuelta. Claro. Donde, digamos, la idea de gobernabilidad queda bastante El Senado lejos. ya perdió su inocencia, por no decir otra cosa. Sí. Ya perdió su inocencia, ya se quebró. Lo que pasó el año pasado, ¿Qué sería? la virginidad. No. Tampoco tan terrible, pero ya estamos en horario de Sí, adulto. ya estamos en edad. No, Bueno. pero digo, ya pasó el año pasado que uno decía, pero ¿cómo nunca se había quebrado un acuerdo en el Senado? Se quebró. Listo. Sí. Sería Bueno, Por next. segunda vez. Segunda. veamos cómo continúa esta teleserie, pero está de lo más entretenida. No, Ah, creo qué que joven. sí. Bueno, Tenemos que cambiar de tema y Bueno. pasar a la pausa. ¿Por qué? ¿Por qué me interrumpe? Yo estaba acordando. La pausa y cuando volvamos vamos a tratar los importantes temas que tenemos en pauta y además vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. En Un Chile TV nos encantan los cortos. Cortos divertidos, cortos tristes, cortos de acción, cortos raros, cortos y cortos cortísimos. Por eso, cada semana te traemos Circuito Corto, los mejores cortos chilenos, presentados por sus propios creadores. Circuito Corto, una producción conjunta con la Escuela de Cine y TV de la Universidad de Chile. Todos los martes, a las 22:30 horas, solo en Uchile TV. Prepárate para el espacio de la música nacional. Repertorio UCL, las imágenes de la música. Sesiones. Entrevistas. Backstage. Videoclips. En Uchile TV y todas sus plataformas. Aquí estamos de vuelta, vamos a continuar con nuestras temáticas. Ha pasado esta semana una seguidilla de acciones de desinformación que nos pareció necesario analizar. Una de ellas, una foto en que se insinuaba que el presidente estaba borracho y correspondía a una cosa completamente distinta, que afortunadamente se aclaró de inmediato. Pero que fue difundida por José Antonio Cast. ¿Cómo se llama? Esa de la foto era por José Antonio Cast. José Antonio Sí. Cast, por José Antonio Cast, y por supuesto se viralizó rápidamente y se convirtió en lo que trending topic, a lo que estamos acostumbrados, pero dando por hecho de que el presidente estaba borracho. Era una noticia falsa. Y otra noticia falsa que es un poco más delicado porque son noticias falsas que se entregan en el contexto de una entrevista de Kaiser, que dice que a los niños se les ponen 72 vacunas. Y con plomo. Y con plomo. Claro, pero 72 vacunas, que ya es falso, pero daría la impresión, aunque uno no supiera que tiene la vacuna, uno como madre le van a poner 72 vacunas a mi guagua,
me voy a negar, porque parece un exceso. Bueno, es falso. Hasta Daza, Paulina Daza, Paula Daza intervino para decir que esta información era completamente falsa y que no se podía hacer la antivacuna. O sea, esto generó reacciones en el propio sector de la oposición. ¿Cómo lo ven ustedes, chiquillas? A ver, lo primero, a mí yo te escucho y digo, Evelyn Matei tiene aquí una tremenda oportunidad, o sea, de marcar una diferencia entre una mujer de Estado y una persona que cantinflea con la política, pero que además usa la desinformación como herramienta política. Lo de Kaiser me parece, bueno, ambas, pero déjame partir por Kaiser. Ya lo dijimos hace 2 semanas, hablábamos, ¿no?, de cómo su estilo es ir tirando una tras otra fake news. Y en Estado Nacional, él le pregunta, el periodista Matías del Río, si él mantendría el esquema de vacunas, ¿no es cierto? Y le dice, ¿mantendría las vacunas que hoy día se les pone a los niños y niñas al nacer en nuestro sistema de salud pública? Y ahí es cuando él dice que se le inocula con 72 dosis y más aún estas dosis tienen plomo. Por supuesto, entró inmediatamente todo. Imagínense ustedes que Chile es, pero ejemplo mundial en materia de vacunación. O sea, hay una cuestión que es extraordinaria, tenemos una tradición. Entonces, evidentemente que esta declaración ha generado, y en buena hora, la unificación completa yo diría que todas las personas sanas, digamos, emocionalmente sensatas en este país, y sanas también, porque esto realmente yo digo que aquí hay cuestiones que lo podemos analizar en otro momento, pero me parece que fue muy importante parar esto inmediatamente por toda la comunidad. Y te vuelvo a decir, esta es una oportunidad para Evelyn Matei, para marcar diferencia, para poner ese cordón sanitario. Y respecto de Kast, a mí me parece gravísimo que un candidato se haga cargo de una fake, que no chequee la información. Es candidato presidencial, él quiere aspirar a la primera magistratura. Pero ya no solo sabiendo que era mentira la imagen que había tuiteado en su cuenta, no pide disculpas y dice, no, es bueno que se instale la importancia de que el presidente de la República no ande solo por ahí o cuidar el cargo. Una cuestión que me parece de una falta de autocrítica, pero de responsabilidad política enorme, y que me habla de una persona que no está capacitada para ser presidente. Ahora, el problema es que esta estrategia no es inventada por ellos, no son accidentes, son estrategias copiadas de los movimientos de extrema derecha en Estados Unidos, que han además tenido mucho éxito. El tema del movimiento antivacuna ha tenido, ya está detrás de Donald Trump y ha tenido éxito. Por lo tanto, poner el tema, aunque Chile tenga una tradición distinta, de todas maneras intenta conseguir el apoyo de gente que ya sospecha de todo y de todos y que ni siquiera puede confiar en que las vacunas tienen un propósito sanitario. ¿Se va a detener simplemente con el rechazo, con la aclaración de estas falsedades? Bueno, lo primero que hay que decir, creo yo, es que si bien nos enseña Sócrates que la verdad es siempre algo inacabado que hay que buscar de modo permanente, pero los hechos son los hechos, y cuando una persona falta a la evidencia empírica que nos da la ciencia o a la verdad jurídica que nos da el derecho, está mintiendo. Y cuando un periodista presencia una mentira, su deber es desmentirla y refutar a su entrevistado y decirle, esto no es así. Y desafortunadamente los medios de comunicación estamos abdicando de ese deber, permitiendo y naturalizando que la mentira circule libremente. Entonces, ojo, colegas periodistas, hay una misión a la que no podemos renunciar, porque se trata de la salud de la democracia. Cuando hay mentiras, cuando hay desinformación, la democracia no funciona. Entre otras cosas porque no hay voto ni libre ni informado. Y esto, tal como tú dices, Alejandra, es del manual del nacional populista desde Europa, pasando por Trump y pasó por Bolsonaro también, pasó por el Brexit, documentadas intervenciones con grandes fortunas de dinero sobre las redes sociales para diseminar mentiras. Y en la pandemia esto tuvo un nombre y la Organización Mundial de la Salud lo denominó infodemia.
y causó muchas muertes justamente por difundir falsas informaciones respecto a la vacuna e incluso poniendo en duda la existencia de la pandemia, etcétera. Cuando Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, hace, no sé, un mes atrás, va a la Unión Europea y les dice: nosotros queremos que ustedes vuelvan a compartir el valor de la libertad de expresión, lo que les está diciendo es: nosotros queremos que dejen que la mentira circule libremente, porque eso es lo que nos ha llevado a la ultraderecha al poder. Porque en Europa sí han ido entendiendo que la desinformación requiere ser enfrentada con políticas de Estado y con consensos ciudadanos para ponerle coto. Y están regulando o con autorregulación o con normas legislativas, etcétera, este fenómeno. Bueno, se regulan incluso las redes sociales, que no pueden difundir información falsa, y hay legislación local que impide esto. Legislación que no existe en Chile, no existe en Estados Unidos tampoco, donde se puede difundir libremente informaciones falsas como si fueran verdaderas. Ni siquiera esa información falsa puesta como una duda o como una hipótesis, son información falsa que se presenta como cierta y ha provocado muertes de muchos niños en Estados Unidos, por ejemplo, por brotes de sarampión, que es una peste que estaba básicamente controlada en el mundo, pero como el movimiento antivacuna ha ido ganando cada vez más adeptos, y en Estados Unidos se tolera, se permite, entonces hay bolsones de población que ha dejado de vacunarse. Claro, fíjate que ¿por qué es tan grave lo de Kaiser? Y por supuesto lo de Kast también, porque está afectando la figura del presidente de la República. Más allá que a ti no te guste, el presidente no haya votado por él, pero es una figura clave en la estructura democrática y hay que cuidarla en ese sentido. Pero respecto de Kaiser es grave porque efectivamente, después de la pandemia, ciertos grupos antivacuna, pero muy fanáticos, ¿no es cierto?, empezaron a instalar la idea de que muchas personas estaban muriendo producto de las vacunas. Y si bien es cierto que hubo algunos casos que están documentados y están aceptados por la comunidad científica internacional, esos casos están sumamente acotados. Pero empezó a circular que poco menos que ahora que nos vacunamos, entonces todos vamos a empezar a morir de alguna forma. Entonces, eso genera mucha inquietud. Y frente a eso, yo solo digo lo siguiente: ¿qué pasa si mañana tenemos una nueva pandemia? ¿Qué vamos a tener? ¿Sabes lo que yo creo? O sea, ¿Qué va a no pasar? mañana, Sí. Pero mañana, pasado un día, vamos a tener otra pandemia. Yo te voy a decir algo. En la historia de la humanidad. Pero yo tengo la esperanza que el pueblo de Chile va a ser sabio como suele ser y va a ir a vacunarse. Y yo creo que estos discursos que buscan otros propósitos, ya lo sabemos, tú lo explicaste muy bien, Yarna, no van a calar en esa población que es harto más inteligente de lo que nosotros creemos. Sí, ojalá, pero hay manifestaciones, yo lo percibo al conversar con gente. Antes la gente nunca dudaba de las vacunas. Ahora la gente duda de las vacunas y dice, bueno, no serán muchas dosis, no será que nos pusieron un chip. Bueno. O sea, la gente, esa digamos, tradición también se puede ahora dar. Y yo creo que es importante lo que dice Jasna, que como periodistas, como comunicadores, tenemos la obligación de poner la información donde corresponde. Creo que es bien interesante lo que dice Mirna, de también valorar a la ciudadanía nacional en su capacidad y madurez para enfrentar esto. Pero hay un problema con eso, y que trasciende al mentiroso y trasciende al colega que trata de desmentir. Acuérdense que Trump, cuando empezó a difundir el supuesto fraude, le apagaron los micrófonos. Claro. Y eso no volvió a pasar, porque es tal la cantidad de mentiras, una tras otra, que ya es imposible informar si tú no puedes no decir lo que expresa el presidente de Estados Unidos. Pero ojo, la mentira no muere con el mentiroso. Lo dijo, y ahí te voy a pedir ayuda, Timothy Snyder, un historiador que escribió justamente cuando perdió Donald Trump, con ese título, un artículo que explica que, ojo, el hecho que Trump haya sido derrotado y el hecho que Bolsonaro haya sido derrotado no significa que la mentira ha sido derrotada. Incluso voy a leer un párrafo súper chiquitito de su artículo porque es fascinante. Dice él: cuando renunciamos a la verdad, cedemos el poder a quienes tienen la riqueza y el carisma necesarios para crear en su lugar, en lugar de la verdad, un espectáculo. Y eso perdura, y hay mucho dinero en juego. Pero no te olvides que el jefe de propaganda nazi, por algo Goebbels decía, miente que algo queda.
Claro, es probable que tú de la mentira, 100% la mentira, te vas a quedar con un 90%, pero ya un 90% es suficientemente grave. Ahora, hay otra Insisto. cuestión, perdón. No, insisto que, ustedes me van a decir, pero ya le da, pero es que de verdad creo que es aquí donde Evelyn Matei, que es la derecha tradicional, tiene que marcar una diferencia. Bueno, ojalá te escuchara, te tuviera de asesora, pero Pero es cierto. parece que no. Es cierto que es una gran Oye, oportunidad Es una gran de ir a oportunidad. pagarte. Tenemos que ¿Cambiar de tema, comentar, querida? incorporar a esta conversación la decisión de Donald Trump de poner un 10% de aranceles para Chile. Para Chile. Para Chile. O sea... Vamos a tener que comentarlo en el siguiente blog. Claro, hasta antes de esta conversación teníamos, mucha gente, la expectativa de que Chile iba a pasar colado. ¿Coladito, sí? Claro, no ha pasado. Así que, bueno, hay cambios en el mundo. Déjame Sí. tocar otro tema que ha estado en la conversación pública también, y es la manósfera, o sea, esta esfera digital de machismo y violencia contra la mujer, entre otros de las comunidades incel, que son célibes involuntarios. A propósito de la gran serie que tú comentabas en Y el que la programa viste, güey, anterior. ya. La vi, Perdón, Se que mandó- comentábamos las dos. que comentabas La única que no la había visto. en la sección farándula. No, pero esto es mucho más que farándula. No, es bien. la Es política- sección oye, de ¿tú sabes que valores. es política pública en Sí. Reino O Unido? sea, La están dando en los colegios. Exactamente. Y es muy interesante que el debate se instale, porque esto es parte no solo de la mentira, sino que del discurso de odio, que es un fenómeno que va paralelo al que acabamos de comentar, que además estas comunidades son fuente de reclutamiento del nacionalpopulismo, son base de, por ejemplo, el movimiento MAGA de Donald Trump, que infiltra a los partidos tradicionales como los republicanos. Son discursos de odio primacistas respecto de los blancos y primacistas respecto de los hombres. Porque lo que significa incel, además de la traducción literal, es que los hombres tienen derecho al sexo. Y por lo tanto, el hecho de que las mujeres los priven de eso es una falta a la naturaleza humana. Y ellos tienen derecho a reclamar ese sexo. Y ha llegado al punto que estas comunidades han perpetrado crímenes masivos o lobos solitarios de ellas, al punto que se han tomado medidas como la que tú señalas, Mirna. Tremendo. Claro. El tema es que además son conceptos, ideas, ideologías que se transmiten en solitario en la habitación de nuestros hijos e hijas, y del cual muchas veces nosotras, las madres, estamos ignorantes, porque y no es solo no son solo las redes sociales, porque yo lo percibo y tengo con mi hijo conversación todo el tiempo. Los youtubers son comentarios como hechos así al pasar, de que la tóxica, de que está La feminazi. de que la feminaz, pero no, ni siquiera lo dicen así, como que usan conceptos que pasan el filtro y claro. es muy sutil. Ya. Es muy sutil, pero comentando un videojuego de Minecraft, Claro. se lanzan un comentario como que Exacto, pasó. Entonces misógino. yo le tengo que estar diciendo, te das cuenta que con eso te están enseñando que odias a las mujeres. Entonces Claro. está desparramado, eso es lo que quiero decir, en muchos productos culturales actuales. Donde también hay un debate respecto de la verdad, la evidencia, los datos duros, porque una cosa es interpretarlos, darle sentido, otra cosa es discutirlo, es en los temas de seguridad. Se estrenó esta semana, el 1 de abril, el nuevo Ministerio de Seguridad. Fue designado el ex subsecretario del Interior, Luis Cordero, que venía, además, es una de las estrellas del gabinete del presidente Boric. Ha sido como el hombre fuerte en muchos temas, pero una vez que ha sido designado ministro de Seguridad, ha habido una cierta campaña bastante sostenida para poner en duda su capacidad para dirigir el ministerio, y también para poner en duda las cifras oficiales respecto de el descenso de algunos indicadores. Yasmina. Bueno, esto es un gran logro de todo el país. Fue un proyecto de ley que data de 18 años, por fin
se logra instalar el Ministerio de Seguridad, así como una agenda bastante robusta que finalmente crea en Chile una institucionalidad para enfrentar este nuevo fenómeno que sacude a todo el mundo, que va a voltear un presidente en Ecuador que sale justamente con el eslogan de yo sí voy a combatir al crimen organizado, y en un año va a perder la elección muy probablemente, o la está viendo bien difícil. Por lo tanto, responsabilizar a los gobiernos por un fenómeno que irrumpe de manera tan reciente y tan abrupta me parece que es un problema que alimenta la misma dificultad que genera. Y por eso creo que lo primero que tenemos que hacer es desmitificar algunas cuestiones que se lanzan a propósito de la desinformación muy livianamente. Por ejemplo, no están aumentando los homicidios. Ya salieron las cifras del primer semestre del año pasado que muestran un leve descenso de 9 y tanto % en la cifra. Y según el reporte de Carabineros, que en todo caso va a ser complementado mañana por un observatorio que también constituye una institucionalidad para medir empíricamente y con parámetros objetivos la dimensión de estos homicidios que provienen del crimen organizado, pero ya se habla de 1.152 víctimas fatales, que fueron más o menos las mismas que el año anterior, que 2023. Mañana vamos a conocer esa cifra y por lo tanto, según ha trascendido, el descenso es bastante leve, en la región metropolitana sí aumenta, pero no estamos frente a una curva ascendente, esa curva se quebró. Segundo mito, no hay impunidad respecto de los crímenes. Hay un trabajo que ha hecho súper bien desarrollado la Fiscalía, el Ministerio Público, algo bien que haga, también gracias a nuevos recursos que se le asignaron, y hay... Pero 400... la constitución de este equipo, porque no es solamente Fiscalía, es la policía y otros investigadores. Sí, y el equipo especializado equipo ECO ha sido muy homicidio. Sí. 452 personas imputadas por estos homicidios, los que ocurrieron el año pasado, que son 1.000 y tanto, o sea, el 40%, casi, claro. Y 333 que están formalizados. Entonces, las cifras son irrefutables, son datos, ¿no? Aquí no hay interpretación ni una verdad sinuosa como la pretenden levantar algunos mentirosos. Y tercero, no hay inacción, o sea, se está haciendo esto. Lo que pasa es que, por supuesto, al país y al mundo lo pilla desprevenido, un fenómeno que irrumpe más o menos paralelo a la pandemia, en que se diversifica el crimen organizado, en que también, parasitando de la crisis migratoria, ingresan más armas, etc. ¿Por qué es importante desmantelar estos mitos? Porque, de lo contrario, se alimenta la sensación de vulnerabilidad, la tendencia a la autotutela y, por lo tanto, a la proliferación de armas que siempre terminan cayendo en manos del crimen organizado. Que también se ha usado como tema de campaña permitir que las personas tengan armas. La utilización política. Ya hablábamos de la desinformación como herramienta política en época electoral, y esto nos lleva también a hablar de los ofertones en materia de seguridad. Porque a propósito de todo lo que estamos viviendo como país, naturalmente, que todo el mundo se preocupa, por supuesto, cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay una encerrona, en fin, evidente que eso genera una gran sensación de inseguridad. Ya hay parlamentarios que están pidiendo bajar la edad de imputabilidad penal adolescente. Ya hoy día está en 14 años. Entonces, volvamos a la serie, que yo creo que a esta altura ya casi todo el mundo la ha visto, no voy a spoilear, pero en el fondo la serie lo que te lleva es lo siguiente, más allá de la historia particular del protagonista. Y es que si seguimos aumentando penas, si seguimos bajando la edad de imputabilidad penal, que lo podemos hacer, no vamos a resolver el problema de fondo, porque el problema de fondo, que es muy relevante para entender el fenómeno delictual, es que tenemos que lograr sacar a ese chico o chica que está en una situación de vulnerabilidad y que por lo tanto está presa fácil de los grupos delictuales y criminales. Si lo llevamos al sistema penal muy tempranamente, ese objetivo está muy difícil de cumplir. Entonces, primero eso. Segundo, acá es donde se nota la diferencia entre haber sido gobierno y no serlo. Porque Kast no ha sido gobierno, menos el señor Kaiser. Entonces es muy fácil ofrecer cosas, salir con una pistola, con un rifle, se arme todo Chile, pero cuando han sido gobierno tanto la centro-derecha como la izquierda, centro-izquierda, se sabe perfectamente bien que aquí sí que otra cosa es con guitarra. Entonces, nuevamente, hay sectores como el mismo Chile Vamos que aprendió
que cuando se decía vamos a acabar con la fiesta de los delincuentes y con la apuesta giratoria, bueno, era una buena frase de campaña, pero que se desvanecía, porque ojalá fuera tan fácil. Y aquí no estamos diciendo que no haya que hacer cosas importantes, por cierto que hay que hacerlas, pero nuevamente lo digo, aquí es donde se ve quién tiene dedos para el piano para gobernar, porque las promesas y los cantos de sirena en materia de seguridad pueden sonar muy bien, pero tenga cuidado, porque no necesariamente lo que se promete se va a cumplir. Ahora, el tema de la rebaja de la edad para condenar a niños tiene otro problema. Hoy día los delincuentes o las organizaciones criminales usan niños menores de 14 años para cometer algunos delitos porque son inimputables. Correcto. Si se baja a 12 años o se baja a 11 años, van a usar niños de 8 años. Y si lo bajamos a 8, van a usar niños de 5 años. Entonces, el tema es que la baja de la edad de imputabilidad para los niños y niñas es un estímulo para las organizaciones criminales a usar niños bajo ese rango y no logra el objeto que se quiere conseguir, que es precisamente que no haya niños, niñas ni adolescentes participando en actividades criminales. Y es muy fácil desde la política decir a mi hijo no va a estar ahí, a mi hijo vive en un buen barrio, mi hijo tiene buenos colegios, y lo que esta serie muestra es que no sabes. No sabes cuándo te puede tocar, porque una persona puede tener muchos recursos, muy buena educación, pero basta un traspié, un mensaje de los grupos de amigos, un mensaje mal entregado, para que los niños y niñas que todavía no han logrado discernir, tener la madurez para discernir entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, cometan un delito. Y lo saben importantes políticos chilenos cuyos hijos han cometido delitos y que, bueno, no han tenido las penas no porque sus hijos no los cometan, sino que porque han tenido el privilegio de un trato preferente. Que es bueno aprovechar esta conversación para preguntarse qué pasó con el levantamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para justamente generar una base de inteligencia que permita seguir el dinero, la ruta del dinero del crimen organizado. Aquí hay que recordar que la derecha en el Senado votó en contra de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, a pesar de que la iniciativa legal establecía todas las precauciones para evitar que esto fuera utilizado por otras instituciones del Estado. De hecho, el proyecto establece que solo lo usa la Unidad de Análisis Financiero, y el proyecto además contó con la aprobación de la Corte Suprema. O sea, nadie podría decir que adolece de problemas de juricidad o de faltas a la Constitución y a los derechos constitucionales. Y votaron en contra, en bloque, la oposición. Una herramienta que es mucho más eficiente que bajar la edad de imputabilidad todo el de los ofertón niños. Sí. Vale por todo el ofertón, todo el combo. Con esa medida se podría, claro, porque en el fondo el crimen organizado es un negocio. Si le ataca el dinero, es mucho más difícil que haya alguien interesado en hacerlo. ¿Qué tengo que decir? Se me olvidó decir al comienzo que no solamente nos ven por UChile TV, también nos escuchan por la radio de la Universidad de Chile y nos pueden ver y seguir y perseguir por las redes sociales. Por favor, que no sea perseguir. Ojalá que no nos persigan tanto, pero bueno. Pero es que si nos buscan, nos encuentran, pero en Spotify también, bueno. En Spotify, en Instagram, donde quieran encontrarnos, nos van a encontrar. Ya volvemos en nuestro tercer bloque con nuestra entrevistada Lorena Oyarzún, experta en análisis internacional. Hay fotos que guardan historias. Un mundo que puede ser revelado. Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Revelados. Estreno
jueves 3 de abril a las 22 horas, solo por las pantallas de UChile TV. Estamos de vuelta con nuestro tercer bloque. Estamos así ahogados por las noticias que tenemos que comentar, pero antes es importante que usted sepa que mañana se estrena el primer capítulo de Revelados a las... ¿Qué hora? A las 22 horas. Oye, es un capítulo de una conversación íntima. Con el invitado, oye, Jepe. Y déjame no se lo hasta ahí. pierda. Y con Sofía Tupper, ¿ya? Así que eso. Eso, la S, Sofía Tupper es la conductora. Exactamente. Eso. Ya. Estamos con lo prometido, con Lorena Oyarzún. Ella es doctora en Relaciones Internacionales y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, sí. Gracias. Con harta noticia acá para comentar, noticia, ¿no? pues nos acabamos de enterar, todo el mundo, pero nunca está mal recordar qué ha sucedido hoy. Donald Trump anunció una guerra arancelaria contra todo el mundo, a todos los países, incluido Chile, les va a aplicar un mínimo de 10% de aumento en los aranceles que tienen que pagar los que exporten algo a Estados Unidos, pero además a los 15 sucios, como él lo mencionó, les agregó tasas aún superiores. Por ejemplo, a la Unión Europea 20%, China 34%, Japón 24%, Vietnam 46%, Taiwán 32%, India, Chile acaba de firmar un acuerdo ahí, 26%, Corea del Sur 25%, Tailandia 36%, Suiza 31%, Indonesia 32%, Brasil y Reino Unido, igual que Chile, 10%. Saliendo del horno la noticia, Lorena. Sí, yo creo. Lo bueno que por lo menos baja un poco la incertidumbre, porque yo creo que todo el mundo estaba demasiado ansioso, y algo que sabe hacer muy bien el gobierno de Trump es ponerse en el centro de la noticia. O sea, yo creo que un informe técnico, pocas veces hemos visto que todo el mundo conversando y como la principal noticia, que eso ya... es un reality Totalmente, sí. Totalmente. Entonces, yo también acabo de ver la cifra, y lo que sí llama la atención es que tú hablabas un poco esto de los 15 países que efectivamente se pensaba que iba a ser más castigados, que entre ellos claramente está China, por supuesto los que tenían mayor balanza, ¿no es cierto?, con quienes tenía mayor déficit comercial, ¿ya? Pero sí me llama profundamente la atención el que con la Unión Europea sea el 20%. O sea, no hay realmente una diferencia entre lo que son aliados, claro. Lo que se conocía, no solamente aliados en términos económicos, de principio. Pensemos que después de la Segunda Guerra Mundial hay todo un reordenamiento respecto a cómo se va a construir el mundo, cómo se va a ordenar, cómo se va a gobernar, ¿no? Y en ese sentido esto ya es un quiebre que se hace súper importante respecto a los principios ordenadores de este sistema, que uno puede estar no de acuerdo, ¿no? Claro. Pero que era uno de los promotores, ¿no es cierto?, el liderazgo de Estados Unidos, independientemente del partido político que estuviera, y el libre comercio. Entonces, claramente, y acá la Unión Europea también creo que es súper significativo por el momento político en que se encuentra la guerra en Ucrania, estas conversaciones que se están haciendo. ¿No viene enlistado a Rusia? No, no lo vi yo tampoco, no lo vi. Sí, parece que el nuevo aliado de Estados Unidos es Rusia. Yo creo considerando esto, digamos... Yo creo que es muy temprano decir eso, pero sí creo que, por ejemplo, y esto ya es pensando geopolíticamente más que económicamente, ya en términos más políticos, yo creo que uno de los grandes motivos que ha estado, por ejemplo, detrás del cómo se ha manejado el conflicto en Ucrania tiene que ver mucho con las razones económicas. Sabemos que se ha dejado fuera Zelensky, o sea, se lo está cuestionando su legitimidad a raíz, ¿no es cierto?, que ya debería haber habido unas elecciones, y efectivamente Estados Unidos no se ha mostrado
no se ha mostrado, no ha apoyado a Zelensky, que es lo que habíamos visto anteriormente, y ahí hay intereses también económicos respecto no solamente a las tierras raras, ¿no es cierto?, sino que cómo se va a repartir esto. Entonces, no diría que es un aliado porque es muy peligroso decir eso y creo que tendría consecuencias internas en Estados Unidos decir soy aliado de Rusia. Obvio, o sea, claro. no. Pero sí, lo está tratando como... Lo está tratando, yo creo, de manera súper pragmática y en el fondo cómo consigue estos intereses que son más bien no... son económicos, diría yo. Si bien hablamos de geopolítica, pero las consecuencias que tiene son políticas, la guerra comercial, porque es una herramienta que está utilizando para implementar políticas. Eso es lo novedoso, ¿verdad? Esta herramienta, o sea, el usar esta guerra comercial como herramienta política y de extorsión. Pero quiero preguntarte lo siguiente. ¿Este es el fin de un tipo o de este orden mundial que conocíamos después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Podríamos decir que esto marca ya ese fin? No, yo creo que hablar en términos tan taxativos, creo que estamos en un periodo de transformación que no es de ahora. Y no es solo con este periodo de Trump, sino que viene... hay mucha literatura que se ha escrito respecto a las transformaciones del sistema internacional y hacia dónde vamos. Piensen ustedes que se habló del fin de la historia en los 90 con Francis Fukuyama y sabemos que efectivamente se refería más bien a que iba a haber un modelo predominante. ¿Ya? Lo que estamos viendo ahora es que Occidente está perdiendo gran parte de los motivos, de la narrativa con la que Occidente se presentaba respecto a algunos hechos o algunas dimensiones esenciales, respecto, por ejemplo, el comercio internacional y el libre mercado, que es algo como base, ¿no? Que respecto a que efectivamente fuera libre mercado y podemos discutir y todas las subvenciones y las medidas arancelarias, etcétera, pero como discurso, como narrativa. Entonces, sí es un hito importante en términos que el gran adalid, supuestamente de libre comercio, quien está detrás de todos los procesos y todos los organismos multilaterales para promover esto, como la OMC, la creación de la institucionalidad del sistema Bretton Woods, de lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial en el fondo para prevenir un poco el proteccionismo, es lo que está retrocediendo con uno de los principales líderes y países, o sea, uno de los países más importantes. Entonces, no te podría decir, no me siento cómoda diciendo que es el hito, porque creo que hay varias cosas y además que y las medidas y las políticas de Donald Trump lo anunció, ¿no es cierto? Y sale que va a ser inmediatamente, pero hay que ver cómo ocupa efectivamente esto, porque puede haber un llamado telefónico, no sé, entre bilateralmente con alguno de los países y cambiar tal vez esa política. Lo hemos visto antes con Canadá y con México, entonces, claro, se anuncian cosas, pero efectivamente lo que se hace no es, yo creo que hay que esperar un poquito. Ahora, de todas maneras se ve un asomo del fin de ciclo. O sea, si tú ves la historia en términos económicos, pero también de concepto de Estado, el ciclo keynesiano, el consenso keynesiano después de la Segunda Guerra Mundial, el consenso de Washington y el neoliberalismo en los 70, mediados de los 70. Luego la globalización, que tú bien nos dices, la impulsa justamente Estados Unidos. Y hoy día parecemos estar, no sé si volviendo al proteccionismo, pero es como una nueva cortina de hierro, o sea, la cortina de aranceles. Sí, y sí, coincido plenamente, o sea, por eso digo que es tan profundo esto, porque no es solo lo económico, tiene que ver con lo político y además con la forma que se ha promovido para gestionar la gobernanza mundial. ¿Por qué? Porque está volviendo a lo bilateral. Y cuando tú tienes algo bilateral para países como Chile, por ejemplo, para países más pequeños es terrible, porque en el fondo vas a tener que negociar con un gigante. Con un gigante China, con un gigante, o sea, es totalmente dispar a que hablar, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio, que ya sabemos hace años que del 2000 en realidad que está súper parada, que están los términos más regionales y bilaterales, pero que efectivamente le estás quitando el piso y esta es simplemente una manifestación, que es una línea súper importante, que nos afecta al bolsillo, obviamente, que está todo el mundo paralizado mirando qué anuncios iban a venir, pero que tiene que ver también con cuestionar estos principios del multilateralismo, de cómo se toman las decisiones, cómo enfrentas, entonces es volver... ustedes deben haber leído seguramente gran parte de estas medidas que está tomando, que Trump está implementando, son medidas que se han utilizado siempre.
¿ya? Las barreras arancelarias, que es lo más básico, ¿no es cierto? Y que de hecho Estados Unidos las conoce muy bien porque en los años 30 con la Gran Depresión fue un momento donde realmente se subieron muy fuertemente los aranceles y que se esperaba que iba a haber, ¿no es cierto?, una recuperación pero que fue totalmente lo contrario y profundizó aún más la Gran Depresión, la Gran Crisis. Bueno, está los demócratas diciendo que no es el hito de la liberación, sino que el hito de la recesión. Pero yo te quería preguntar respecto de las formas. Yo recuerdo, y no soy lo suficientemente vieja, solo por vieja lo recuerdo, que los tratados de libre comercio, por ejemplo, tenían que pasar por los congresos de los dos países. Sí. Y digamos, no había ni Estados Unidos tenía, ni el presidente, ni Clinton tenía el poder por sí mismo, ni los presidentes locales tenían el poder para decidir. Digamos, eran decisiones que, populares o no, pasaban el tamiz de los sistemas democráticos. Aquí Trump anuncia en la mañana, te anuncia un arancel, después en la tarde lo cambia, después vuelve a ponerlo. ¿Y qué pasa con el Congreso en Estados Unidos? ¿Está muerto? Digamos, con la institucionalidad democrática, que además otro de las narrativas es que Estados Unidos es defensor del sistema democrático en el mundo y aparentemente aquí hay una persona autárquica que pretende gobernar el mundo a sola voluntad. Es una súper buena pregunta y tal vez uno lo que ha visto a nivel global, no solamente con Trump, sino con diferentes líderes que llegan democráticamente al poder, porque la ciudadanía efectivamente los vota, los eligió y ocupan el sistema para ir coartando libertades o para ir tomando mayor poder en el Ejecutivo, etc. Entonces, Estados Unidos en general se ha caracterizado por ser un país de check and balance, ¿no es cierto?, donde efectivamente funciona y todos cuando ganó Trump, Trump 2.0, se dijo igual va a haber por lo menos algo más, claro, y vemos que, por eso digo, una es la narrativa, lo que hace por decreto está haciendo, ¿sí? O sea, está ocupando los decretos. Si bien los tratados de libre comercio efectivamente tienen que pasar por el Congreso, también hay algunos que son fast track, sí, ¿ya? Que se hicieron de manera, una vía más rápida, pero había que tomar una decisión de decir que fuera fast track, tampoco era automático. Entonces, claro. Y además que hay un incumplimiento, o sea, acá es interesante la narrativa. Yo sé que van a hablar de desinformación y creo que también esto va relacionado con eso, porque ocupar, por ejemplo, la idea de aranceles recíprocos, ¿qué es eso? Esto no es recíproco. Jamás ha sido recíproco. Esto es totalmente unilateral. Claro, él toma el IVA como un arancel. Y además es totalmente unilateral porque es una decisión que está tomando desde Estados Unidos, y tú cuando negocias, ya sea a nivel multilateral, regional, incluso bilateral, lo conversas y lo negocias con tus socios. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Canadá y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio, o sea, donde tú ocupas un sistema que es incierto, el sistema internacional es incierto porque es anárquico, ¿no es cierto? No hay un orden centralizado, tenemos las Naciones Unidas, pero en general se ocupan las reglas o el derecho internacional para tener certidumbre, ¿ya? Y en el comercio en general también se ocupa para eso, ¿ya? Y la idea es justamente tener certidumbre respecto, porque este tipo de decisiones puede afectar los mercados, ya lo hemos visto como han estado. Se habla de una posible recesión, incluso los argumentos que utilizan la administración Trump para impulsar estas medidas es que supuestamente van a ganar, va a haber una producción nacional que se va a fortalecer, pero la verdad que eso no está claro y hay un gran debate incluso entre los expertos, los economistas, distintos analistas, ¿ya? Entonces, yo creo que efectivamente acá la forma es fondo. La forma es fondo. Forma es fondo, no es solamente forma. O sea, tú cuando no respetas una norma, un tratado, un contrato, cuando tú no estás respetando incluso las prácticas tradicionales de diplomacia, o sea, hay muchas formas que realmente uno ve que el interés, por supuesto, yo siento que no está en pensar las consecuencias reales que tiene en términos más allá de lo económico, por eso voy, más allá de lo económico, también en términos de la estabilidad y de lo político. Ahora, Estados Unidos comienza con esto también un proceso de aislamiento del resto del mundo, 1, y 2, lo dijiste Ale,
un proceso donde el autoritarismo se va tomando la institucionalidad. Y yo te pregunto, ¿hacia dónde vamos? Porque ya él ha deslizado que podría postularse a un tercer periodo, lo que la Constitución señala que no puede. Pero, ¿podría incluso torcer la Constitución? ¿Podríamos llegar a ese nivel? Porque eso sería como una película de ciencia ficción a esta altura. No sé si tan ciencia ficción. O sea, gran parte de los males que hemos tenido acá en América Latina tienen que ver con romper esa institucionalidad, y muchos de los gobiernos que han querido mantenerse, y por lo mismo está la idea, ¿no es cierto?, la definición de país bananero, con todo respeto. Sí. Pero, entonces, justamente si llegara a pasar, o sea, vemos el caso, no sé, hay países que obviamente son cuestionados democráticamente, pero pasan de Turquía con Erdogan, que pasa de presidente a primer ministro, en Putin, en el caso de Rusia. Entonces, sería un poco hacer algo que se hace en otros lugares, pero que efectivamente en Estados Unidos, que es como el defensor de la democracia, estos principios. Por eso decía que es una crisis tanto más grande que solamente la política comercial. Incluso tiene una fórmula que es algo insinuo, de ir como candidato a vicepresidente con Vance como candidato a presidente, y después Vance renuncia y él asume como presidente en la siguiente vuelta. Es creativo, para no cambiar la Constitución. Claro, lo que pasa es que la sola idea es un desafío a la convicción, digamos, a la narrativa del sistema democrático estadounidense, donde todos los presidentes se someten a que son solo 2 periodos. O sea, para inventar. Claro, como dices, hay muchos que han inventado, bueno, pero la Constitución no se puso en este caso, y inventan la fórmula. El problema sería que si pasa eso en Estados Unidos, tendríamos, claro, con todas las deficiencias que tiene y todas las críticas que hay a un país tan poderoso como Estados Unidos, que ha tenido incidencia en toda América Latina, la conocemos, ¿no es cierto?, etcétera. Pero significaría que se perdería en términos no solamente simbólicos, sino que ¿quién pondría o quién alentaría o quién estaría vigilando en el fondo? Sí, como el tema, por ejemplo, el respeto al imperio de la ley, el respeto a los derechos humanos, cosas que son tan cruciales y que nos ha costado estos avances civilizatorios, ¿no es cierto? El tema de la democracia, por lo imperfecta que sea, sabemos que el gran avance de la civilización, pero que tenemos backsliding cuando se empieza a través de esta manera a deteriorar la democracia con este tipo de medidas autoritarias. Y la narrativa es clave. Por eso creo que es tan importante, porque se están cuestionando, empieza a utilizarse. Sabemos que hay un debate importante respecto a los medios, las redes sociales, etcétera, y respecto a cómo tú pasas distintos tipos de información o desinformación en este caso, y empiezas a fundamentar o argumentar estos cambios en base a noticias falsas, a desinformación. Entonces, claramente creo que estamos en una situación realmente de incertidumbre y un poco de ingobernabilidad respecto a lo que conocíamos. O sea, a esta pregunta, a esta idea de un cambio, de transformación, creo que estamos hacia eso, pero es difícil decir hacia dónde vamos. Okay. Porque claramente tenemos actores relevantes, tenemos a una China, tenemos a una Rusia que está ahí intentando... pero a ninguno de esos actores le importa mucho la democracia. Por eso digo, son actores que en el fondo podrían tomar o tener un rol más preponderante. Y en este sentido ni siquiera Rusia, sino que China, pero no, el interés de China más bien se ha mostrado en el comercio y sus intereses específicos, bueno, y Taiwán, por supuesto, ¿no es cierto? Una sola China. Pero más allá de imponer o buscar, de llevar una agenda como de principio, o sea, ahí vemos que la Unión Europea queda totalmente aislada, o esta idea más de esta narrativa que existía post Segunda Guerra Mundial. Y además la Unión Europea tiene como antejardín la guerra de Ucrania. Se está a 2-3 horas de vuelo de Francia, no sé, de París, de Berlín. O sea, Rumania, imagínate qué frontera casi, o sea, tienes ahí, está muy cerca. Y el problema que tienen, o sea, y por eso digo, esta política comercial o la guerra muchas veces se utiliza para otros fines, ¿ya? Pero en el fondo creo que lo económico está de fondo, ¿ya? Sí. O sea, en estos intereses, pero... ¿qué pasa? O sea, hemos visto cómo la Unión Europea, de hecho hace poco, unas semanas durante marzo, en Alemania,
se cuestiona por primera vez que haya realmente un incentivo a la defensa y la compra, ¿no es cierto?, de armamento militar en Alemania, que pasó el Holocausto, que sabemos que hay toda una política muy estricta respecto al gasto y sobre todo no pasar el déficit fiscal. Y ahora lo hacen pensando en que la OTAN va a quedar, o sea, están totalmente debilitados respecto a su propia seguridad. Nos queda un minuto, pero no puedo dejar de preguntarte por los 100.000, según las cifras del propio gobierno de Estados Unidos, 100.000 deportados. Y incluso ya el propio gobierno reconoce que deportados por error, pero no importa un carajo. ¿Qué está pasando además con eso, con las poblaciones vulnerables a las cuales están siendo tratadas como enemigo interno en Estados Unidos? O sea, se está totalmente debilitando el principio, por lo menos de no devolución o de o sea, toda la política migratoria de Estados Unidos, no solo con Trump, esto también lo veíamos hace un tiempo, no solo ahí tengo que ser justa en ese sentido, y creo que efectivamente se ha tratado, o el abordaje que ha tenido la migración en Estados Unidos ha sido ir de totalmente más securitario, ¿ya? Y se ha criminalizado la migración totalmente, y mucho de eso ha tenido consecuencias, que se ha separado niños, ¿no es cierto?, de sus familias, violaciones totalmente a lo que es el derecho, los derechos fundamentales de estos niños, ¿ya? Y en este caso las deportaciones, que incluso lo han reconocido que han sido erróneas, llevándolos a cárcel, a Salvador, por ejemplo, recientemente, un caso muy, muy conocido, ha vulnerado totalmente todos estos principios. Pero ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, o cómo la comunidad internacional está más preocupada? Por eso decía, con China todos hacemos negocios y sabemos que hay violación a los derechos humanos. Los temas económicos, o sea, es terrible lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero Gaza están muriendo, miles de personas van a anexar. Ahora Israel acaba de anunciar que va a anexar una parte de la franja de Gaza. Y sin embargo, esto pasa a segundo plano, porque en el fondo también están respondiendo a los intereses locales. Y lamentablemente lo que uno observa en las elecciones es que, independientemente de estos discursos, no han calado tan fuertemente en la ciudadanía. Y la ciudadanía sigue votando por este liderazgo. Ese es uno de los grandes problemas. Porque utilizar la democracia para llegar al poder, pero para en el poder estar erosionando los principios que hacen a la democracia, que la constituyen. Bueno, tremendo cierre. Se nos acabó el tiempo. Esperamos que esta conversación continúe en sus casas. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Descabelladas. Esperamos que con un poquito más de esperanza. Nos pueden seguir, por supuesto, y ver en todas las redes sociales, Instagram, Spotify, ¿qué más? Bumble, no. Ya vamos a empezar con el chiste. Hace rato que no tiramos la talla. Está bueno. Suscríbanse a YouTube, dennos likes y todas esas cosas. Y nos vemos el próximo miércoles.